Perdón, iniciamos con nuestra sesión en este día viernes 9 de julio del año 2021, nuestra sesión ordinaria virtual del colectivo Acción Ciudadana, con el primer punto del orden del día que se ha incorporado, que se ha enlistado, referente al conflicto jurídico suscitado en la Fundación Mary Street Jenkins y la relación con el actual embajador de México en Colombia, que se ha incorporado por sugerencia del abogado Atilio Alberto Peralta Medina. Abogado, adelante. Bueno, es el mismo tema, ¿no? Sí. Es el mismo tema porque me llama la atención la defensa que ha suscitado un individuo como Luis Ernesto Derbez. Yo no veo que no defienda. Bueno, no sé, creo que les dijeron que haber ido al Oriente y luego a la UDLA les da una gran educación. Deberían ir a Profeco, porque parece ser que no tienen mayor entendimiento de las cosas. Déjenme decirles que aquí hay un libro muy interesante de un amigo nuestro, tanto de Héctor Moreno como de un servidor, que es el actual subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad. Un libro muy interesante, se llama El Eslabón Perdido. Hay 3 citas centrales. Una la hace a un amigo nuestro, el general Tomás Ángeles de Aguajare. La otra la hace a Carlos Fuentes. Y hay otra que hace a un servidor, el más tarugo de todos. Bueno, no tanto como Francisco Jiménez o como Agustín Fraga o como otros que andan defendiendo. No sé quiénes sean, pero les fascina defender lo que no saben. Es un interlibro muy interesante porque habla de la situación que se dio cuando 2 agentes de migración en Texas declararon que tenían identificada la existencia de Manuel Muñoz Rocha en ese país. Detectaban la presencia del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha en Texas, acompañado del abogado Enrique Fuentes León. Y ellos lo declararon de manera jurada ante un juez de Texas, el juez John Primomo. Este hecho pues, dio pie a que el entonces cónsul en Texas, el ex senador Humberto Hernández Haddad, fuera destituido. Pero esta destitución después se ocultó el hecho. ¿Y quién se encargó de ocultarlo? Se ocultó de ocultarlo el señor Alejandro Gómez Moreno Elizondo, que posteriormente fue promovido en la Secretaría de Relaciones Exteriores por Luis Ernesto Derbez. Fue promovido a embajador, señalando que se le debía reconocer ese grado ex post facto a la declaración. La declaración del Senado fue en una fecha y él señalaba que el reconocimiento debía ser previo a esa fecha. Se le dio efecto retroactivo a este nombramiento, a esta aceptación por parte del Senado de su designación, en donde lo designaban embajador en la OEA. Bueno, a partir de marzo es nuestro embajador en Bogotá. Entonces, tener en Bogotá a una persona con muchos antecedentes es interesante, y sobre todo es interesante ver cómo se conecta con el caso de la UDLA y con el caso concretamente de Luis Ernesto Derbez, que contribuyó a un infame saqueo de la Fundación Jenkins. Eso de compararse con Barros Guerra es de una ridiculez inmensa, y sobre todo es más ridículo los que se lo creen. Esos no son ridículos, son ignorantes. No saben quién fue Javier Barros Sierra. Todo esto salió a relucir porque declaró Derbez, que se indignaron mucho porque Derbez declaró que la ocupación policíaca del campus transgredía la autonomía universitaria. Es muy interesante que este doctor en economía desconozca que la UDLA jamás ha estado investida de autonomía en los términos del artículo 3. Jamás, nunca. No es una institución autónoma, entonces no se viola la autonomía universitaria. No es de extrañarse porque, miren, en el año de 2012 se expidió el oficio DCP CSP 33314-AP/11, folio 1103. Mediante este oficio se señalaba que en la Dirección de Profesiones no existía asentada la cédula profesional. Y actualmente, como tienen el esquemita esto que les enseñó un tarado que se llama Poiré, de que hay que callarles la bocota, así dicen ellos.
Resulta que sí hay asentada la cédula, pero es asentada posteriormente a la expedición de este oficio. O sea, 40 años después de haberse realizado los estudios por parte de su lumbrera, suya, porque mía no es, de su lumbrera, o 40 años o 50 años después de haberse llevado a cabo estos supuestos estudios. Es interesante que además un doctor en economía, secretario de Economía, el año pasado haya levantado una polémica señalando que la nueva ley de Puebla confiscaba bienes, la nueva ley de educación del Estado de Puebla confiscaba bienes y era expropiatoria, porque en su articulado señalaba que los bienes asignados a las escuelas dotadas de, dice la ley, autorización, en realidad es una concesión porque es un servicio público, pero bueno, dotadas de autorización, estaban adscritas y sujetas a las disposiciones y al sistema educativo nacional. Bueno, decir que esto es confiscar bienes es ignorar lo que es un servicio público. No sé bueno, qué les parece que un doctor en economía ignora lo que es un servicio público, sobre todo cuando ha sido secretario. Parece que se colige perfectamente con este oficio que descubrió nuestro amigo Ernesto Villanueva, gestionó nuestro amigo Ernesto Villanueva en 2012 y que es citado en el libro del el embajador y actual subsecretario de Turismo Hernández Haddad. Nunca fue confiscatoria de bienes la disposición que contenía la Ley de Educación de Puebla, como lo constató el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jamás fue confiscatoria. Como jamás ha estado dotada de autonomía la Universidad de las Américas. Nunca, nunca, jamás. Aquí estos señores que cité, el Francisco Jiménez, no sé cómo se llama el otro, un tipo, o sea, que creen que tienen un alto nivel educativo porque fueron al Oriente y a la UDLA, no, deberían ir a Profeco. Estos tipos que deberían ir a Profeco nos estafaron, yo no tengo la culpa, ignoran que el término autonomía está dotado, está en el diccionario, es hacer lo que uno quiera. Okay. En el artículo 3 constitucional, la autonomía universitaria se refiere a algo muy específico. Tomar la autonomía como se toma en el diccionario, pues está bien, pero ya Silvia Díaz, ¿no? Cuando salió con Pedro Infante y le cantaban, ¿no? También de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Para eso está bien tomar así las expresiones, no para un doctor en economía que se supone que es la Divina Garza, según él, y según absolutamente nadie más. Pero además, bueno, miren, nada más son historias muy interesantes. Cuando el actual embajador en Colombia, le comenté, invité a nuestra amiga a que hiciéramos un abordaje conjunto. Lamentablemente no es ni siquiera materia digna de tomar en cuenta, rescatar el audio que tuvimos con ella, porque el sonido fue pésimo. Entonces valdría la pena rescatar su historia, pero esa no, porque el sonido fue sumamente deficiente. El actual embajador fue designado y promovido a la OEA por parte del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Eugenio Derbez. No, Eugenio es un cómico muy serio, es un comediante muy serio. Luis Ernesto Derbez lo promovió a la Organización de Estados Americanos, pese a estar acusado penal y administrativamente, precisamente por la falseamiento de circunstancias y de situaciones y de documentos, en el caso del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, a quien se le considera una figura clave para esclarecer los asesinatos del 94, tanto el del Luis Donaldo Colosio como el de Manuel Muñoz Rocha. Pese a esas acusaciones, tuvo el claro impulso decidido el secretario Derbez. El secretario Derbez, por su parte, tenía también a una oficial mayor, que es la hoy defenestrada vicerrectora académica, Mónica Huerta Ruiz. Es una señora que tiene un pasado más sórdido que el de Silvia Pinal, pero no tan divertido, porque su sordidez se refiere a balances contables y esas cosas. Esto es como cada que dicen la palabra empresa, contabilidad y el negocio, se les tiene así la bocota, cree que son cosas importantes, son cosas insustanciales. Es más divertido el pasado sórdido de Silvia Pinal. Esta señora había participado en los fondos ilícitos de la campaña de Fox, los famosos amigos de Fox, a través de una organización, una agrupación, una sociedad, asociación,
llamada Comité Organizador Mexicano. Posteriormente en la comisión, en la Oficialía Mayor de Relaciones Exteriores, realizaba actividades paralelas a las de la misma Secretaría y se las vendía a la Secretaría. Organizaba simposios, conferencias, simposias, se debe decir, ¿verdad? Ahorita que está aquí don Luis, me corregirá, porque en simposios está bien como para Francisco Jiménez y para Agustín Fraga, o para Luis Ernesto Derbez, o para Luis Ernesto Derbez, alguien más o menos instruido no dice simposium, sino simposia. Simposia los organizaba esta asociación que se las proveía a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores siendo la oficial mayor, entonces había ahí un conflicto de intereses muy grave, que es precisamente de lo que hoy por hoy el nuevo patronato de la UDLA acusa a este conjunto de individuos, concretamente a la defenestrada vicerrectora, defenestrada por la instancia competente conforme a la Junta de Asistencia Privada, en sociedad con el defenestrado es rector sin título profesional de por medio, Luis Ernesto Derbez. Todo esto empezó además, es muy interesante, con la misma ley del 2014, la nueva ley de asistencia privada del Estado de Puebla. Por favor, ese argumento de que como son fondos privados no interviene la supervisión pública en una fundación, pues también es impropio de un doctor en economía que ha sido secretario de Economía, totalmente fuera de lugar. La Junta de Asistencia Privada, perdón, la ley del 2014 que expidió la nueva ley de asistencia privada del Estado es sumamente ambigua. Por un lado, permite la intervención de la Junta en el patrimonio de las fundaciones, en contra de lo que decía la ley anterior, la ley del Estado, la ley de la Ciudad de México y la legislación en general sobre esta materia, que viene desde Domiciano, que en el caso de México es clave porque la primera fundación pues es nada más y nada menos que la del Hospital de Jesús, don Hernando Cortés. Don Hernando Cortés, no sé, doctor, estudió nada más 2 semestres, bueno, no se llamaba semestres, estudió unos años en Salamanca, pero pues que entendía mejor las cosas que los doctores en economía, cuyos títulos no, son apócrifos y cuyas cédulas aparecen inscritas 50 años después de haberse llevado a cabo los estudios. Que Hernán Cortés sí parece que tenía las nociones bastante más claras. Esta ley es ambigua, digo, la nueva, la que se expidió en 2014, por un lado da atribuciones a la Junta de Asistencia Privada para intervenir y en otro de sus preceptos lo niega conforme a la tradición de la materia. En esta ambigüedad es en donde se prestaron las operaciones de una donación que después fue supervisada por el SAT. Tengo entendido que ese aspecto ya lo ganaron en un amparo. Pero bueno, la nulidad de la donación no. Eso se anuló, está en proceso de litigio por parte del nieto, que no es nieto, que es bisnieto, ¿no? Porque el hijo era nieto en realidad, ¿no? El hijo de don William Guillermo Jenkins era hijo de una de sus hijas y él lo adopta, ¿no? Él promueve la reforma de la legislación civil para adoptar como hijo a su nieto. Entonces el bisnieto entra en litigio con el padre ya difunto y con sus hermanos por estas operaciones. Es un tópico fundamental y que además va a valer la pena que la tengamos muy presentes. Va a otro caso, otro dato muy interesante, nada más sobre pues la condición del hoy defenestrado Luis Ernesto Derbez, no doctor y jamás licenciado, nada más Luis Ernesto Derbez, a secas, así se llama, que nos contó un amigo nuestro que tampoco tenía títulos, nos contó una anécdota muy interesante hoy que es 9 de julio, día de la independencia de la República Argentina, estando de gira con Vicente Fox en Buenos Aires, Juan Domingo Cavallo, a quien yo ubicaba como un partidario de una tesis que en esa época empezó a difundirse mucho en México, que era el Consejo Monetario, en donde el dólar y el peso argentino estaban a la par tú a tú, se había suprimido al Banco Central, se había creado un Consejo Monetario. Por esas fechas en México se empezó a hablar de un Consejo Monetario, se empezó a hablar también incluso de una moneda única, del famoso Amero,
La prensa, o lo que yo tenía entendido de la lectura de la prensa, es que un gran promotor del Consejo Monetario había sido Juan Domingo Cavallo. Me enteré que el nombre completo era Juan Domingo, ya supondrán ustedes por quién se llamaba así, ¿verdad? Juan Domingo Cavallo resulta que no era partidario del Consejo Monetario y que entonces lo sometió a la consulta de los asistentes con Vicente Fox, y pues Fausto Alzati declaró algo que sí, por supuesto no era doctor, creo que tampoco era licenciado, pero luego sí. Acá, la secundaria sí la terminó. Le dijo algo que es de mero sentido común, no se necesita tener títulos muy sofisticados. Les dijo, yo no les recomiendo el Consejo Monetario por la noción clara del diferencial de inflaciones. El diferencial de inflaciones y el diferencial de productividad de una economía a otro va a causarles graves problemas en su balanza comercial. No sería igual que en nuestro caso, en el caso de México, donde comerciamos con los Estados Unidos, porque su principal balanza comercial la tienen con Brasil. Y por lo tanto no es tan violento y tan drástico como sucedería en México. Finalmente fue un fracaso absoluto el esquema del Consejo Monetario. El problema es que había tenido la aquiescencia del doctor en economía que no tiene licenciatura, del hoy defenestrado, defraudador de la Fundación Jenkins, que se llama Luis Ernesto Derbez, le guste o no a Francisco Jiménez, a Augusto Fraga, no sé cómo se llama. Pues muy de venir a la Profeco, si les dijeron que les daban una excelente educación yendo al Oriente y luego a la UTLA, les mintieron. Necesitan ir a la Profeco, los defraudaron. No tienen idea de lo que son las cosas. Digo. Y les recomiendo este libro donde no lo citan a ellos, creo que no saben quiénes son, por cierto. Es un libro muy interesante que nos habla de todos esos antecedentes. Va a valer la pena, ya me tomé el atrevimiento, con la esencia de coordinador de Ernesto, invitar nuevamente a Marcela Cabezas, ¿sí? Porque esta designación del embajador García Moreno en Bogotá, en la crisis tan grave que está viviendo ese país y estando tan ligado a la crisis tan grave que se está viviendo en torno a la recuperación de los fondos de la Fundación Jenkins, pues hace que la historia se entrelace de manera muy puntual y pues da pie a explorarlo de manera acuciosa y detallada. Eso es todo lo que yo quisiera comentar sobre este asunto que pues, va a dar para mucho porque lleva muchos años, duró muchos años el litigio encabezado por Guillermo es el hijo, William era el papá, ¿verdad? Pero Guillermo Jenkins de Landa contra su padre y sus hermanos por haber desacatado una fundación, cuando en la fundación los fondos siguen siendo privados, pero están sujetos a la supervisión de la Junta de Asistencia Privada, por una Junta de Asistencia, por lo menos desde la época de Domiciano, donde haya estudiado su secundaria Derbez, no sé, pero Domiciano señalaba que sí. Lo secundaria porque no creo que haya estudiado mucho más. Así que eso de que porque son fondos privados no hay supervisión, pues es una ignorancia absoluta y total. Sí que bueno, están orgullosos de ser totalmente UTLA, pero entonces deberían estar sumados a la campaña que inició Guillermo Jenkins de Landa, porque rescata lo que fue la fundación desde 1954. Bueno, eso sería todo lo que yo quisiera comentar. Gracias, abogado. Perdón, hizo referencia a un libro. El nombre del libro, perdóneme, pero el nombre Hay dos libros que es interesante, que se llama el Eslabón Perdido de Humberto Hernández Cadat. Y por supuesto habría que leer al historiador británico asentado en México, no recuerdo ahorita su nombre, pero escribió El señor Jenkins, que es una extraordinaria historia. En El señor Jenkins habla también cita un libro que es muy difícil de conseguir, sobre la historia del cine mexicano de Miguel Contreras Torres, el hombre que descubrió a Cantinflas, ¿verdad? Que bueno, eso es difícil de conseguir el libro, pero es la base de un guión, y de un guión que vale la pena ver, cuya película vale la pena ver, El extraordinario mundo de Juan Rolfe, en donde se habla de la participación que tuvo en vida Jenkins en la industria cinematográfica, ¿no?
vía las salas de cine. Sobre Derbez no hay bibliografía, ¿eh? Sobre su tía Silvia sí. Incluso Miguel Contreras Torres podría hablar sobre Silvia Derbez. Sobre él no creo que hable nadie. Hay un antecedente muy interesante de lo que sí hay bibliografía periodística que hablan de, que es sobre el Renavi, ¿eh? El que acabó en la más absoluta de las mafias. Recordarán que el subsecretario de Turismo, el señor Tercero, si mal no recuerdo el nombre, se suicidó. Se suicidó, hablando de que es el aniversario de la República Argentina, se suicidó cuando se descubrió, curiosamente en Reforma, el diario Reforma, necesita de todo, ¿no? Yo sí, señor Jiménez y señor Fraga no creo. Pero bueno, señor, el diario Reforma descubrió que el administrador del Renave concesionado era un torturador de la Junta Militar Argentina, también de apellido Cavallo, igual que Juan Domingo. Se solicitó una extradición por parte del juez Garzón, donde hubo una aplicación un tanto heterodoxa, por no decir abiertamente ilegal, del Tratado México-España de extradición. Entonces, bueno, esos son dos libros que sería interesante revisar. Por lo que hace a los antecedentes profundos, pues sí, el señor Jenkins, y los datos que nos dan sobre las implicaciones que tenemos en la actualidad están en el eslabón perdido del actual subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Haddad. No sé que haya escrito alguien algo loando a Derbez. Insisto, quizás de su tía sí, no creo. La nota criminal, ¿no? La nota roja ahí vendrá. Eso es todo. Gracias, abogado. Perdón, sí. ¿Algún comentario respecto a este punto del conflicto de la Fundación Mary Street Jenkins por parte de los presentes invitados, integrantes de Opción Ciudadana? ¿Algún comentario, duda, inquietud? Adelante, doctor Héctor Moreno Toscano, nos apoya con su micrófono. Adelante. Sí, mira, Alberto, algo que puede resultar interesante para complementar esto, que lógicamente pues tu ponencia ha sido extraordinariamente puntual en materia de derecho, pero algo que podría complementarse sería una pregunta que por ignorarla yo te la consultaría. El donador inicial al patrimonio debió de haber otorgado una donación que a su vez tuvo que haber tenido una aceptación por parte de la fundación. Es decir, el donante otorga y el donatario y la que recibe acepta. Bueno, una vez que ese patrimonio ha sido donado y aceptado, ya no pertenece al inventario familiar. Eso está perfectamente claro. Entonces aquí la pregunta, Alberto, que es lo que sería, porque yo no entiendo tanto enredo, no lo entiendo cuando tan claro tengo los conceptos en el derecho, no entiendo tanto enredo, ¿cómo pudieron activar desde el punto de vista legal acciones ilegales? Es decir, ¿dónde se fundamentaron? ¿Cómo le hicieron para como, ahora sí que como la magia, de dónde, con quién, a quién o quiénes se permitieron una corrupción de tal magnitud que pudiera validar desde esa acción de la Junta de Asistencia Privada el otorgamiento de, digamos, hacia otra dirección de un capital que había sido ya donado. Se me hace así como increíble que pueda ocurrir esto en el orden estrictamente aplicable del derecho. Esa es una pregunta. Gracias. Gracias. Adelante, abogado Alberto, por favor. Sí, bueno, en el régimen de las fundaciones, la donación es en general por parte del fundador. Jenkins no es un aportante de un bien específico, es el fundador. Jenkins, William Oscar, ¿no? Sí, William Oscar, porque Guillermo es el hijo. Bueno, es que los nombres son raros. William Oscar es el fundador
Se habla por ahí en el libro, es muy interesante, el del señor Jenkins, dice que en realidad el testamento no lo firmó por, ya cuando había fallecido Espinosa Aguirre. Bueno, esa es una anécdota que cuentan ahí. Pero eso nunca se impugnó. En realidad no está donando, está asignando todo su patrimonio a un fin específico. Todavía no hay donatario. El donatario es genérico y es específico. Es un esquema muy similar al del fideicomiso. El fideicomiso, la fundación, se dijo cuando se estableció el fideicomiso entre nosotros, tomado del jurista panameño Ricardo Alfaro, en la ley bancaria de 26, que no teníamos ningún esquema parecido, y sí lo teníamos en la ley de asistencia privada. Es la asignación de un bien, por mortis causa o por acción vil. Aquí fue mortis causa. Su herencia, su sucesión la dejó a un destinatario genérico, que es la ciudad de Puebla y los beneficiarios de esta, y cuyo administrador sería la Junta de Asistencia Privada, el patronato de conformidad con los lineamientos de la Junta de Asistencia Privada. La ley de 2014 es muy interesante, la nueva ley de asistencia privada, porque en uno de sus preceptos, no recuerdo ahorita cuál, yo hice el análisis en su época, recientemente aquí Leobardo tuvo bien rescatar es un análisis de cuando se pidió la ley en 2014, hace 7 años. Y se rescató, yo creo que muy acorde, porque creo que es interesante para entender la situación actual. De hecho, no lo digo yo, lo dijo en una entrevista muy interesante del abogado Carlos Serna, que es el abogado de Guillermo Jenkins de Landa. Se expide esta ley y esta ley tiene 2 preceptos contradictorios. En una autoriza la Junta de Asistencia Privada, bueno, así se le llama en México. Aquí en Puebla se llama Junta para la Protección de las Instituciones de Asistencia Privada. Yo, como la que trabajé en un asunto en concreto fue la ley de la Ciudad de México, me quedé con la mentalidad. Pero bueno, eso es cosa de designación. La Junta de Asistencia Privada en unos preceptos tiene autorización para intervenir en el patrimonio de las fundaciones. Eso va en contra de lo que es la legislación, pues desde Domiciano, para no hablar del antecedente de la ley previa 2014 en Puebla y de la actual ley en la Ciudad de México. Bueno, no sé si sea de la actual, porque creo que esa se renovó también en la Ciudad de México, pero de la que yo estudié. Y otro precepto conserva la tradición, le dice que no puede intervenir el patrimonio de la Junta. Para eso tiene que disolverse la Junta la fundación. Cuando se disuelve una fundación, la Junta prevé que el patrimonio yacente, restante, se atribuye a otra fundación con objeto similar o idéntico, pero no se la propia, ¿verdad? Ni se la da a ningún supuesto heredero. A Jenkins ahí le salió lo protestante, y es literal, de ahí viene, porque hace esta acción de dejar los bienes en fundación en memoria de su esposa, y por lo tanto se guía por la Iglesia Evangélica, a la cual él no era congregante, él era luterano, pero en virtud de la esposa hace los lineamientos conforme a busca hacer las cosas conforme a los lineamientos de la Iglesia Evangélica, y dice que la gente no tiene que tener fortuna si no trabaja, porque entonces porque a los hijos les deja una mensualidad determinada, pero que los bienes de la fortuna son para el colectivo. Esto es lo que se quiso burlar precisamente en esta acción. Y hay esta ambigüedad en la ley de 2014. Yo sostengo, no yo, ya lo dice lo sostuve desde 2014, yo y el abogado Carlos Serna se llama. Carlos Serna, pues lo esgrime, en esta ambigüedad de preceptos, eso es donde se quiso dar la salida para esta donación multimillonaria a una fundación en Jalisco, luego en Aguascalientes, y luego se va a Barbados. Ahora sí que dicen que el que hace la ley hace la trampa. El problema es que si vas a hacer la trampa, hazla bien, ¿no? Porque parece ser que no leyeron completo su mismo proyecto de ley. Es lo malo de los doctorados, que luego no resultan apócrifos. Es lo malo de los doctores, que resulta que no son doctores. Que no tienen ni la preparatoria, que quieren hacer la trampa, y hasta para hacer trampas hay que tener mediana ilustración real. Bueno. Adelante, Héctor, doctor. Oye, entonces, Alberto, entonces se constituyó, se realizó
esa entrega, digamos, esa atribución, esa aportación de parte de William hacia la institución de asistencia privada, es decir, hacia el organismo. No, él va a ser por medio del organismo, porque es como se regula la ley de asistencia privada. Por medio del organismo se crea la institución. Si se Entonces, crea él crea la institución. Es un patrimonio de afectación, igual que en el fideicomiso. Es que quiero encontrar la perfección. Se crea, se entrega, digamos, el capital y se acepta. Lo acepta la Junta para crear y constituir la Fundación Mary Strip Jenkins. Ese era el punto básico, porque a partir de ahí, aunque patalee, llore y chille y berrie y todo lo que quiera, el que quiera, ese patrimonio está dedicado a lo específicamente determinado. No se puede hacer nada. Cualquier acto ilegal, cualquier acto en contrario es ilegal. Todo lo que hayan hecho, ¿eh? El litigio, además, lo primero que me llamó la atención es si la Fundación Mary Strip Jenkins no es la Fundación Universidad de las Américas, lo cual es cierto, son dos personas jurídicas distintas, pero los litigios por parte de, eso es lo que me enteré oyendo la entrevista del abogado Carlos Serna, los litigios de William Jenkins de Landa son por las dos fundaciones, porque las dos forman parte del patrimonio dado en fideicomiso, bueno, no es en fideicomiso, dado en fundación. Es que es la misma figura, es la misma lógica, la del fideicomiso y la de la fundación. Dada en fundación por el abuelo que era bisabuelo, William Oscar Jenkins. Entonces, pues bueno, están dentro de la misma lógica. La ocupación por parte de la policía obedece a una providencia precautoria. El abogado Serna, el abogado de Jenkins, dice, yo no era partidario de eso, yo era partidario de un fallo definitivo, pero está dentro de la ley la providencia precautoria, no tengo nada en contra. El defenestrado preparatoriano secretario de Relaciones Exteriores, preparatoriano, ¿no? Bueno, quizá la secundaria, no sé, no me queda claro. Luis Ernesto Derbez señala que además hay un amparo con una suspensión, bueno, que haga valer el incidente, ¿no? Si hay porque el amparo es muy curioso, dice que el amparo se concedió para efecto de que no fuera removido el patronato de la Fundación Universidad de las Américas. Pero eso también es una, digamos, híjoles, que habrán leído la ley. No, bueno, pero es que si hay una suspensión, pues evidentemente entonces el juez de la Ciudad de México que otorgó la providencia precautoria, dando el control del patronato y interviniendo el patronato por ausencia de los mismos, pues sí habría que ocurrir un desacato. Lo que me extraña es que no lo hayan notificado del amparo. Si es eso, bueno, hay la posibilidad de promover un incidente de inejecución. Claro. Desacato de la suspensión, sí lo habría. Lo que pasa es que no me queda muy claro, ni me queda muy claro los alcances de esa suspensión, porque fue contra decisiones de la Junta de Asistencia Privada. Exacto. Aquí hay un fallo de un juez. Entonces no sé si la suspensión lo alcance, pero si lo alcanza, bueno, sí podrán promoverlo. Yo creo que no lo alcanza. Yo también supongo. Yo te quería decir y preguntar, en toda esta aventura, ¿qué tienen que ver los nietos? Porque son los que quisieron, ellos fueron los que se supone que operaron, ellos operaron la creación de la nueva fundación en Aguascalientes y después en Barbados. Por eso, pero ese invento es fraudulento. Pues sí, obviamente, pero ¿qué tienen que ver? Porque que defraudaron. Fuera de la determinación del fundador y de los estatutos programados por el fundador, firmados y consentidos por la institución, no hay desviación, ¿eh? Cualquier invento relativo a una cosa como este tipo se sale de lo legal y es una cuestión completamente penal. A ver, ante esa ilegalidad es que promovió William Jenkins de Landa, promovió contra su finado padre, su ya muerto padre, y sus hermanos y su madre,
promovió las acciones conducentes y en virtud de estas acciones, por su parte, la Junta de Asistencia Privada promovió las suyas. Tengo entendido que hay, además de los procedimientos administrativos ante la Junta, hay procedimientos judiciales de Guillermo Jenkins de Landa y de la misma Junta de Asistencia. Quien ha llevado además a cabalidad y a la perfección y al último detalle el seguimiento, pues es nuestra amiga, la reportera, la corresponsal del proceso, ¿no? Gabriela Hernández. Se molestó mucho, una ignorancia supina, una cosa que se llama el PAN, una presencia histórica que hay por ahí, que un señor llamado, ahí cómo se llama este tipo, Mondragón no sé qué. Juan Carlos Mondragón. Uno tiene desapellidos de familias cristeras y yo no sé por qué no los ahorcaron todos en la guerra, lamentablemente. Pero bueno, que por qué me preocupaba yo tanto de fondos privados que no eran fondos públicos, supina ignorancia, qué bueno que así dirigían, así dirigieron, cuando llegaron a estar secretarios de Relaciones Exteriores, así, pero bueno, en fin. Desde el momento en que ya hay la participación de la Junta de Asistencia Privada, pues ya son fondos privados sujetos a la supervisión de la Junta de Asistencia Privada por voluntad del fundador. El fundador es el que puso una fortuna al servicio de la comunidad. Ese debate entre que si es público y es estatal está bien para Luis Pasos, ¿no? O para Luis Ernesto Derbez, pero una persona seria, incluso Eugenio Derbez no discutiría así, porque como comediante es muy serio. Una discusión así es totalmente idiota. Esa es la palabra, idiota. Porque ese no es el tópico, y menos precisamente con una persona de cultura estadounidense muy poblanizada, pero bueno, como era Oscar William Jenkins, en donde lo público y lo privado no hay tal distinción, no hay tal. Las grandes fortunas van acorde con el Departamento de Estado, el Departamento de Estado atiende a las formaciones de capitales. Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Eso no se dijo como una frase cínica a favor de las gerencias. Eso tiene una connotación real y específica del tejido social de ir en conjunto y de ir en armonía con una política social determinada. Se utiliza como frase cínica de que sí, los negocios aquí, la lana. No. Puede tener esa connotación, pero iba mucho más allá de eso. Van en conjunto y en armonía las instancias. Entonces, ese debate de que si es público, que si es privado, que si eso sirve, que si esto no sirve. Por cierto, donde yo vi avance científico ahorita recientemente fue en el Instituto Politécnico y Tecnológico de Puebla, no en la UTLAIN, perdón, pero donde lo acabo de ver los avances tecnológicos importantes es en el tecnológico, a favor de la empresa Volkswagen, o sea, la instancia pública a favor de una compañía privada extranjera sentada en el territorio. ¿Eso qué tiene que ver? Estamos hablando de políticas económicas y de políticas sociales en coordinación. Si alguien lo tenía claro por su cultura nacional, incluso era William Oscar Jenkins. Así que ese debate es para Juan Carlos Mondragón, ¿no? O para Luis Ernesto Derbez. Ellos que discutan así. Eso es todo. Gracias, abogado, por sus comentarios, sus precisiones. Transitamos al punto 2 del orden del día, con el denominado también tema sugerido por el abogado Alberto Peralta Merino, respecto al litigio en torno al predio asentado en la Reserva Territorial de Atlixcáyotl. Tengo entendido, perdón, que fue en el año 2004, al Consejo Coordinador Empresarial. Adelante, abogado, por favor. No, bueno, que además se empalma con el otro, precisamente teniendo en cuenta la designación del embajador en Bogotá en marzo de este año, de Alejandro García Moreno Elizondo. Por una razón, fue una donación con causa o con carga, así se llama en derecho civil, a través de un fideicomiso. Por eso es que el Banco Bilbao Vizcaya es el que otorga la donación de la Reserva Atlixcáyotl. Y la reserva, la carga el plazo, no, se llama cargo o modo, perdón, el cargo o modo impuesto en el contrato es haber edificado. Pero si no se cumple la carga, no prescribe o se rescinde el contrato de donación.
que eso es lo que se promovió. Se hablan, las notas periodísticas hablan de un recurso, ¿no? Por todo un juicio. Se habla de que todavía hay recursos. Bueno, si la fallos en primera instancia, habrá la apelación, posteriormente el amparo directo. Difícilmente lo puede ganar el que no cumplió la carga. La donación es donación. Cuando es donación con carga, para que la donación sea perfecta, debe cumplirse la carga o modo, se llama en derecho civil. Aquí no se cumplió. ¿Por qué tiene relación con el otro caso y con el del embajador en Bogotá? Porque desde aquellas épocas la revista Proceso, creo que en esa época no firmó la nota Gabriela, creo que era un corresponsal anterior, eso todavía no lo tengo muy claro, pero habría que ver si fue Gabriel Hernández, señaló que había una participación en la edificación que correspondía a Alberto Saldarriaga. Y Alberto Saldarriaga, pues se hizo famoso no tanto por él, sino por su mamá, porque su mamá fue la primera mujer extraditada cuando en 1997 se restablece la extradición de nacionales después de haber sido proscrita en la Constitución de 1991 como parte integrante del Cártel de Cali. Entonces eso es, parece que hay muchas conexiones que hay que seguir. El año pasado fueron asesinados 2 muchachos que estudiaban como intercambio en medicina, y hubo una gran manifestación de estudiantes, concretamente de medicina, por ese hecho. Se ha dicho mucho que los mexicanos, sobre todo en la zona del altiplano, somos muy xenófobos, pero así de que atentar contra la vida de alguien porque tenga acento caliche, no creo, ¿eh? Así esa xenofobia no creo que, digamos, es extremo. Parece que había cosas mayores, ¿eh? Entonces, mayores es que, y alguna de las pesquisas de este señor que es fiscal todavía, bueno, ahí tenemos un amparo, pero bueno, señalaba que se le confundieron por haber oído el acento y que los confundieron con otra posibilidad. Entonces, sí venían como muchachos estudiantes de medicina, pero temieron, se dio el temor de que tuvieran otras conexiones. Perdón, abogado, su audio. Adelante, sí. adelante. Bueno, decía que se ha dicho habitualmente que los mexicanos, sobre todo en el altiplano, tenemos ciertas inclinaciones xenófobas, pero no creo que se atente contra la vida de nadie porque tenga acento caliche. Sin embargo, el fiscal sí señaló que ante el acento causaron suspicacias y que resultaba que sí eran simples estudiantes de medicina, pero pudo haber despertado suspicacias. Y ante eso, pues nadie ha ligado el hecho de esta nota sobre la investigación que se dio en el proyecto de edificación que nunca se realizó en este terreno que acaba de ser rescatado, que acaba de ser revertido a la patrimonio estatal. Con este hecho, pero bueno, yo sí lo hago, porque esa nota que trascendió de este señor inversionista en esta edificación, pues es necesario que se esclarezca, sobre todo ante esto que estamos viviendo en la UTLA, ¿verdad? Que estamos viviendo en la Fundación Jenkins y que estamos viviendo con una figura que como secretario de Relaciones Exteriores pues promovió tan ampliamente la carrera del actual embajador en Bogotá. De acuerdo, gracias. ¿Algún comentario, alguna duda por parte de los presentes virtuales en este punto del orden del día? Ok. Ingeniero Ricardo, le suplico, ingeniero, nos apoye con su micrófono y su comentario, duda o inquietud pueda ser breve para transitar al punto siguiente, por favor, que tenemos otros temas en la agenda. ¿Nos apoya con su micrófono, por favor, ingeniero? No le escuchamos todavía. Bueno, adelante. Creo que ya lo encontré, ¿sí? Adelante. Le sugiero, ingeniero, por favor, le sugiero su comentario breve, por favor. Hay todavía algunos temas de interés. No tengan miedo de mí. No es para tanto, camaradas.
Pues como presidente del CCE, el primero, lamento lo ocurrido, le donaron 16,000 metros, les quitó Melquiades 10,000 porque no habían hecho nada y ahora les quitan 6,000 porque siguen sin hacer nada. Pues allá ellos, ¿no? Querían desarrollar ahí grandes torres, centros comerciales y unas, vamos a decir, pequeñas oficinas del CCE, cuando el objetivo era precisamente lo contrario, ¿no? El CCE no está para hacer centros comerciales, ¿no? Tiene otros propósitos, que es impulsar evidentemente el desarrollo de la entidad, como se dice, el Estado de Puebla, apoyado por todas las instituciones que forman parte del Consejo del CCE, que son instituciones privadas en el área económica muy importantes, las más importantes del Estado. Pero bueno, yo creo que la ambición rompe el saco y allá ellos, ¿no? Pudieron haber hecho algo un tanto más modesto, pero más efectivo y que verdaderamente nos, me incluyo, ayudara, ¿verdad? Porque las oficinas actuales están en el 4º piso del edificio empresarial que construyó mi amigo, ¿sí? Eduardo García Suárez, y que inauguramos con don José Luis López Portillo, don José López Portillo, presidente de México, ahí mismo en las instalaciones que nos hizo el favor de llegar en el año de 1982, estando presente don Abelardo Sánchez Gutiérrez, que era una persona muy conocida y muy respetada por todos nosotros, eje del sector privado en épocas anteriores a las de su servidor. Ese es mi gran comentario. 47 segundos creo que duró mi distinguido Ernesto García Hernández. Gracias, ingeniero. Gracias por su comentario, su precisión. Otro comentario, perdón, por parte de los presentes virtuales en torno a este tema de este predio. No. Sí, recordando la importancia, don Ricardo, que como bien refirió el licenciado Alarcón con nosotros en diciembre pasado, respecto a las 15 organismos que aglutina y sí, promover la inversión, el desarrollo, y etcétera. Pero sí, gracias, ingeniero. Transitamos, ¿les parece bien que transitemos al tercer punto del orden del día? Perdón, para abordarlo. Ok, de acuerdo. Es esta invitación por parte del doctor Lorenzo Pérez Arenas, que por conducto del licenciado Carlos Mesa Gutiérrez, aquí presente, ha realizado una invitación para formar parte de los consejos propios del Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza. Tenemos aquí la presencia, perdón, de nuestra amiga Socorro Portada Alonso, con quien ya hemos interactuado presencialmente y virtualmente también, así como con el joven Ismael Concha Alonso. El licenciado Carlos, ¿nos apoya con su micrófono, por favor, para compartirnos acerca de esta invitación? No, claro que sí, gracias Ernesto. Pues como mencionas, bueno, buenos días a todos, primero que nada. Como mencionas, esta invitación que nos hace el Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza, a través de su titular, el doctor Lorenzo Pérez Arenas, es de hecho la segunda invitación que nos hace. Ya previamente en una reunión anterior de hace varias semanas comenté que también invitaba abiertamente a los miembros de Opción Ciudadana a colaborar con un proyecto que se llama Libro Historias de Vida. Es un libro que se llama Historias de Vida, en donde yo me permití, bueno, con la anuencia, desde luego, previamente platicada, concertada con el doctor
Luis Benavides y el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Yo me permití recomendarlos, proponerlos a ellos para que pues estuvieran dentro de este proyecto que se me hace muy interesante, historias de vida de todo lo que se ha hecho a favor de Puebla, para resumirlo de una manera sencilla y corta. Entonces, como me comentó el doctor Luis Benavides, no es quién, sino es qué, ¿no? Lo importante es qué se ha hecho y bueno, yo creo que me atreví a proponerlos a ellos porque sé que lo que han hecho, esos qué, son muchos y muy valiosos. Entonces, la invitación, como lo comenté en aquella ocasión, sigue abierta para cualquier miembro de Opción Ciudadana que quiera participar en este proyecto del libro llamado Historias de Vida. Esta fue la primera invitación. La que mencionas hoy, Ernesto, precisamente sabiendo que el Parlamento Comunitario se autodenomina que es una organización de organizaciones que de hecho sí integra a más de 40 grupos, agropecuarios, forestales, académicos, urbanos, culturales, artísticos, ecológicos, etcétera, etcétera. Abarca todos los sectores que de alguna manera integran una red social, ¿verdad? Un tejido social en general. Entonces, ellos están formulando, están constituyendo 7 consejos y nos invitan a la Opción Ciudadana a que si algún miembro desea pertenecer a alguno de estos 7 consejos, pues está abierta la invitación, pero tendría que ser en este mes de julio. Los consejos son de conocimiento, el consejo de sabiduría, de productores, de consumidores, de comunicación, que por cierto ya se constituyó, ya quedó integrado, consejo de gestión y el último es un consejo de estrategia. En este consejo de estrategia es donde el doctor Pérez Arenas me hace una invitación personal directa y me pide que ojalá pudiera yo integrarme a este consejo de estrategia. También me comentó que para el consejo de sabiduría le gustaría contar con la presencia del ingeniero Ricardo Villa Escalera, lo cual me parece a mí totalmente apropiado y correcto, ¿no? Entonces, esa es la invitación, estos son los consejos. Cada consejo estará integrado mínimo por 3, máximo por 7 integrantes, valga la redundancia, por 7 elementos o participantes, y lo cual se me hace correcto también el número, porque pues ya mucha gente ya se hace romería, ¿no? Entonces yo creo que entre 3 y 7 elementos, uno de cada organización, ¿sí? Y bueno, como les decía yo, pues las organizaciones son más de 40 las que están ahí integrando al Parlamento y bueno, pues esa es la invitación que nos extiende. Yo la comunico, la extiendo a todos ustedes para que el que esté interesado y tal vez, Ernesto, sería conveniente mandarlo a Opción Ciudadana, ¿verdad? Una invitación abierta, general, para que cualquiera que esté interesado pueda responder y de alguna manera, pues, tomarlo en cuenta. Repito, para el 24, creo, o el 26 de este mes deberían estar ya integrados. Pues vaya, simplemente es aceptar y obviamente comprometerse a ir a algunas reuniones o a todas las reuniones, participar, contribuir, aportar, ser un elemento activo, ¿verdad? Bueno, de alguna manera contribuir a que este consejo funcione y funcione bien, ¿no? Entonces, y bueno, pues queda abierta la invitación y ojalá pudiéramos hacerlo de esa manera aquí en el Zoom, pues tengan también la información y si es de su interés se puedan unir. Pues básicamente es eso. No sé si tengan algún comentario. Gracias. Gracias, licenciado Carlos. Sí, de acuerdo. ¿Alguna duda, perdón, por parte de los presentes? ¿Todo claro? Ok. Sí, les pido, por favor, que si tienen alguna
interés en participar, lo que ya refirió el licenciado Carlos, no pretendo ser reiterativo, por favor lo manifiesten en vía WhatsApp de Opción Ciudadana para enviarle la información cuanto antes o los datos cuanto antes al doctor Lorenzo Pérez Arenas. Perdón, asimismo nos solicitó hace unas semanas enviarle para quien así lo tuviera bien, el nombre y su contacto, su teléfono de contacto para que él tenga esa lista. Lo comenté hace ya unas semanas, pero hubo respuesta de 4 miembros. Si alguien, todavía no he enviado yo la lista, he tenido complicación en algunas actividades, pero si alguien tiene esta inquietud, este deseo más bien, de que su nombre sea integrado y su contacto, adelante, por favor. Les suplico que lo manifiesten, por favor. Ok, transitamos. ¿Les creen conveniente, suficientemente tratado, que agotemos este tema? Ok, transitamos al cuarto punto del orden del día. Es una propuesta bien conocida ya por todos ustedes, del doctor Guillermo Medina Álvarez, que se tuvo que retirar, entró a nuestra sesión, pero tuvo que retirarse por otros motivos. Bien conocido es su propuesta del nuevo proyecto electoral, para el desarrollo nacional. Lo hemos estado, me he permitido escuchar al doctor Guillermo, sus comentarios, sus ideas, y yo le he comentado que es muy necesario escuchar a los tratadistas del derecho, los expertos en materia electoral, constitucionalistas, y apoyados auxiliados de un grupo multidisciplinario que también pueda aportar comentarios en torno al proyecto del doctor. Nos reunimos el pasado domingo, tratamos este tema, y antier, ¿verdad, licenciado Carlos? Antier, nos reunimos también en esta ocasión los tres, Carlos, Guillermo y su servidor, para este tema, que me permití esbozar un documento de 3 páginas y media, 4, referente a este tema. Yo lo permitiría denominar un cambio de paradigma electoral, ¿no? Con el comentario que ha referido el titular del Ejecutivo Federal respecto a las 3 reformas que se vislumbran, al menos una de ellas la electoral. Entonces ha sugerido el doctor Guillermo Medina que busquemos primero que definamos bien el documento, sea enriquecido, y sí, por la opinión de expertos y de grupos multidisciplinarios, pienso yo que sería lo conveniente. Me permití escribirle en esta semana a Omar García. Omar García es un activista sobreviviente de lo suscitado en Ayotzinapa. Él fue de los principales promotores de la consulta popular que se celebrará en nuestro país el próximo 1 de agosto. Puede estar bien para algunos, puede estar mal para otros, no es tema en este momento, pero me permití contactarlo, hacerle del conocimiento de Opción Ciudadana, y en mi opinión sería valioso que expusiera con nosotros este tema de la consulta popular, y a su vez también plantearle este proyecto que es de la inquietud del doctor Guillermo Medina Álvarez. Sí, adelante, abogado Alberto Peralta, por favor, nos apoya con su micrófono. Bueno, es que en realidad la participación, pues sí se ve vía urnas, por medio de urnas, pero no es propiamente la materia electoral, ¿eh? Los métodos plebiscitarios, los referenda, el resto de veces a decir referéndums, no, los referenda, los plebiscitos, sí, bueno, evidentemente requieren un proceso comicial, pero no son propiamente la materia electoral. La materia electoral, por eso incluso, como se legisla actualmente, es la Ley de Participación Ciudadana, diferente de la legislación electoral. Yo creo que son materias distintas, aunque están íntimamente ligadas, ¿no?
y yo creo que primero habría que abocarse a la columna vertebral, que es lo electoral. Eso sería todo. Sí, sí, gracias por la precisión. Y sí, le comentaba yo al licenciado Carlos Mesa, al doctor Medina, que debemos tener lo mejor formulado el documento, pulido, con la opinión de todos los integrantes de Opción Ciudadana, que así tengan a bien en compartir sus comentarios. Lo que básicamente ha comentado el doctor Medina es que el Instituto Nacional Electoral integre lleve a cabo más bien, perdón, un diagnóstico nacional de la situación nacional, apoyado de un grupo multidisciplinario, y que den a conocer a los partidos políticos la realidad nacional, la problemática nacional, con los más de 2.500 municipios, forma parte de un cambio de paradigma que lo hemos tratado. Puede sonar utópico, puede sonar inalcanzable, pero bueno, es una inquietud del doctor Medina y le hemos dedicado algo de tiempo, y bueno, considero que es una oportunidad para incidir. Asimismo, perdón, Omar García es diputado federal electo, perdón, va a formar parte de la próxima legislatura en septiembre, pero está el contacto con él. Me permití enviar Pensando por México, una entrevista que realizó Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. En mi opinión me gustó, me gustó, y bueno, puede gustarme algo y estar mal, ¿verdad? También no quiere decir, pero me agradó su intervención y la manera en la que se desarrolló, perdón. Sí, licenciado Carlos Mesa, por favor, nos apoya con su micrófono. Sí, quiero comentar que, bueno, este famoso proyecto que elaboró hace, no sé si 5 o 6 años, no sé, tal vez más, el doctor Medina, Guillermo Medina, pues todos lo conocemos. En Opción Ciudadana se nos entregó, se nos facilitó una copia, se ha discutido en algunas reuniones y sabemos cuál es la intención. Creo que la intención es muy válida y ahí está. El contenido, la forma en que se contempló en aquel entonces, sí quiero mencionar que la idea es precisamente actualizarlo, renovarlo, totalmente elaborar una reingeniería, que es empezar de cero, pero el concepto ahí está, el concepto es interesante, el concepto es válido, muy válido. Es posible que estemos navegando cuesta arriba, algo que pueda considerarse muy difícil, utópico, como lo mencionaba Ernesto, como lo hemos comentado, pero yo creo que la intención es buena, el ejercicio debe de ser algo muy interesante, y desde luego lo que hemos estado comentando antier se comentó claramente, se quedó establecido, es que sí debemos apoyarnos con expertos, con conocedores, con abogados, con constitucionalistas, con etcétera, etcétera, ¿no? Ya el comentario que hacía ahorita Alberto Peralta, pues ya es un punto interesante, ¿verdad? Que a lo mejor lo teníamos fuera del foco, así de fácil y de rápido, ¿no? Bote pronto. Entonces, sí, el proyecto yo lo apoyo, lo avalo, pero sí necesitamos asesorarnos de este grupo de expertos, en la materia o en las materias que se tengan que de alguna manera analizar y que inciden. Yo les decía que lo primero que teníamos que conocer son pues los estatutos, las políticas, todo lo inherente en sí al INE actual. O sea, cómo está constituido, cuáles sus objetos, bueno, leerlo, desmenuzarlo desde un punto de vista crítico, legal, para tener más información, sus criterios, sus políticas, sus valores, su misión, no sé, conocer todas las entrañas, ¿no? del INE, en cuanto a aspectos legales, constitutivos y de operación, para de ahí tener la base de qué es lo que queremos modificar, de lo que no está funcionando, de lo que estamos viendo, de cómo está constituido. En fin,
básicamente reforzar un poco la idea, no quiero ser ya tan repetitivo, pero sí, apoyarnos con verdaderos expertos, ¿no? Y apoyar la idea que yo sí la considero válida. Nada más. Gracias. Sí, sí, licenciado Carlos, gracias. Don Ricardo, ¿nos apoya con su micrófono, por favor, para oírle? Estamos en este tema del proyecto de Guillermo Medina Álvarez. Bueno, no, Adelante. ¿me escuchan o no? Adelante, muy bien, muy bien. Ah, qué bueno, qué suerte. Bueno, pues in memoriam de Guillermo, que está ausente, ¿verdad? Precisamente el día que no tenía que estar ausente. He escuchado su proyecto muchas veces, ¿sí? Y como dice Carlos y algunos otros de nuestro grupo, suena interesante. Básicamente es 0 personas, 0 partidos, y que la sociedad toda, casi por arte de magia, se aglutine a favorecer, a apoyar y a desarrollar un proyecto de nación que se supone sea el ganador entre varios proyectos que se presentan cada sexenio. Por ejemplo, si tenemos 10 partidos y a cada partido se le ocurre hacer un proyecto de nación, entonces se congrega a través de los medios de comunicación, la opinión pública, se escoge un proyecto que es el ganador, el mejor, y por arte de magia, todos los mexicanos obedientemente y entusiastamente apoyan ese proyecto triunfador y México se convierte, pues, en el mejor país del mundo. Se me ha ocurrido de cuál fue el proyecto de España en su siglo de oro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pensaron los españoles cuando arrasaron, vamos a decir, con el mundo, ¿sí? Y después, ¿cuál fue el proyecto de Francia, que dominó otro siglo, ¿sí? Así de fácil. Y bueno, pues ahí tenemos al camarada Napoleón, etcétera, etcétera. Y una vez que perdió en Waterloo, pues ¿quién entró? Pues Inglaterra, y dominó un siglo completo el mundo. Así de fácil. Ese es el proyecto, ¿verdad? O sea, la supremacía en muchos aspectos, ¿verdad? Ya sea consciente o casi diría yo inconscientemente. O sea, sin quererlo. Vaya. Y después, ¿quién entró al quite? Pues evidentemente los Estados Unidos, que se quedaron con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no hay que menospreciar el proyecto de Hitler, que era pues quedarse con toda Europa, incluyendo Rusia. Quién sabe lo que iba a hacer con Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí mediaba casi nada el Océano Atlántico, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo los reto a todos ustedes. Antes voy a decir que Estados Unidos tiene un gran proyecto para el siglo XXI, estudiado a fondo por ellos, por gente muy capaz, y no quiero decir muy perversa, porque en todo esto hay cierto maquiavelismo. ¿Y cuál es el proyecto? Lo sabemos, la hegemonía americana en todo el siglo XXI. Imagínense, estamos en el 2020, o sea, otros 80 años. Entonces los chinos van a decir, bueno, ¿y yo qué? Y están tupiéndole duro los chinos, ¿verdad? Y hasta los rusos podían decir, bueno, ¿y dónde me dejas? Y los propios europeos. Pero los estadounidenses, si ustedes leen toda la parte realmente profunda, pues ¿quién no quiere decir yo mando? Pues ese es el objetivo, ¿no? Mis ideas, mi esto, mi aquello va a prevalecer. Como diría Jesucristo, las puertas del infierno no van a prevalecer a todos aquellos que me sigan, ¿sí?
O sea, nos van a hacer los mandados. Concluido. Entonces yo reto a Opción Ciudadana, ¿verdad? En plan de broma y en plan serio, a que hagamos el proyecto de México, así de fácil. Entonces se las pongo de esta forma. ¿Ustedes creen o quieren que México sea una potencia marítima? Pues tenemos 9,000 kilómetros de litorales. Pobre Inglaterra, no creo que haya soñado jamás con 9,000 kilómetros de litorales. ¿Quieren ustedes que seamos una potencia atómica? Pues van a decir, bueno, pues ¿cómo? ¿Quieren que seamos una potencia industrial? A ver, ¿cómo visualizan a México, no? Tanto que dice don Luis que tenemos que pensar en el futuro de la sociedad, en que quisiéramos que nuestros nietos y bisnietos vivieran. Bueno, pues entonces vamos viendo qué tipo de México queremos. En primer lugar, nuestros ilustrísimos 60 millones de pobres, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues ni modo que seamos una gran potencia, prácticamente la mitad del país está en la pobreza. Pues eso vaya, eso suena prácticamente a ridículo. Suena a una estupidez completa. Pero bueno, ni modo, ¿no? Tenemos que salir adelante con lo que tenemos. Es producto de nuestra historia, de nuestros errores y nuestros grandiosos aciertos históricos, si es que los hemos tenido. Entonces, pues ustedes comprenderán que hay mucho que pedalearle. ¿Quieren en México un capitalismo salvaje? Me imagino que dirán ustedes, no. ¿Quieren un socialismo súper benevolente? Pues a lo mejor tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Así de fácil. ¿O qué queremos? Pues nos podemos sentar a discutir todo lo que quieran ustedes, claro, con ciertos visos de realismo, porque si no dirán que estamos rematadamente locos, o que yo, ¿verdad? Ricardo Villa Escalera está rematadamente loco, y ya. Entonces, pues vamos viendo con qué contamos y hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y con qué esfuerzo colectivo. Porque si se vende un proyecto, se le dice a la ciudadanía, mira, manito, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto, pero no te va a gustar, ¿verdad? Pero a cambio vas a tener un futuro fabuloso. Ahora, las generaciones obviamente van a decir, bueno, ¿y ese futuro a mí me toca? No, a ti no te toca. No, a ti no. Tú vas a ser sacrificada. Así pasó en Rusia, ¿verdad? Se sacrificaron cuando se inició el comunismo, trataron de invertir hasta lo que no tenían para ser una gran nación, ¿sí? Eso pues lo entiende cualquiera. Ahora el pueblo de México va a contestar, no, yo sacrificarme ahorita ni de chiste, ¿verdad? Me tiene que beneficiar el proyecto a mí. Las generaciones futuras que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Bueno, creo que les ha dado un panorama ya, no quiero insistir, bien claro, hombre, por favor, ¿sí? Entonces, voy a reivindicar a Memo, ¿verdad? En eso del proyecto, porque efectivamente, ¿qué proyecto hemos tenido de nación? Si me dicen a ustedes que hemos tenido proyectos sexenales, la mayoría de ellos fallidos, pues desde luego que sí, eso sí se puede aceptar y demostrar. Ahora, un proyecto transeccional, pues ni el propio PRI, que tuvo la hegemonía de este país en la presidencia de la República 71 años, no fueron capaces de hacer verdaderos proyectos transeccionales. Pues, ¿cómo va a ser el PAN en 12 años y toda la mezcolanza que tenemos ahorita? Y Morena, que no tiene un partido consistente, ya lo hemos dicho, y eso va a ser algo terrible para el futuro de Morena y de la Cuarta Transformación y de nosotros, porque estamos involucrados, querámoslo o no. Y ya, si estamos en contra y no pasa nada. Pero bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Miren, todo esto es risible, absolutamente. Y yo pues ya me burlo de todas estas situaciones porque no hemos sido capaces
de hacer algo que valga la pena. Entonces yo los reto a ustedes a que nos concentremos en tiempo y forma, como se dice, para lograr ese gran proyecto de país y venderlo, y que nos lo compren, y que el pueblo de México camine. Por eso yo insisto, y con esto termino, que este país necesita un gobierno de unidad, ¿sí? No de uniformidad de ideas, no. Unidad dentro de la diversidad. Y que Andrés Manuel está siendo totalmente incapaz de convocarlo. Y por consiguiente, todas las fuerzas que deberíamos de tener y que deberían de lograr objetivos extraordinarios para nuestro país, no van a colaborar y no vamos a ir realmente muy lejos. Y yo soy el primero en lamentarlo. Esa es la realidad. Así que, señores, los invito a que hagamos un gran proyecto de nación y que supere a todos los demás proyectos que pueda haber ahorita en el tintero de la República. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por sus comentarios, sus precisiones. Sí, perdón, antes de darle el uso de la palabra al doctor Luis, perdón. Sí, comparto la idea, debemos conocer un estado del arte del INE, los antecedentes, el origen, estado, origen, evolución, situación actual, etcétera. Estos elementos inherentes, obligados a conocer, sí, claro, pero el punto neurálgico es convocar presencialmente una reunión presencial con el documento que ya tenemos inicialmente, que me permití rescatar unas ideas del proyecto de Guillermo Medina, que si bien ya dijo Carlos Mesa que obviamente hay que actualizarlo y pulirlo, ya después tomar opiniones de otras personas. Adelante, doctor Luis, por favor, nos apoya con su micrófono, por favor. Perdón. Listo. Quiero intervenir por la última intervención del ingeniero. Una propuesta fundamental de la prospectiva, sobre todo la que nosotros hemos generado, no es sacrificar a nadie. Eso lo hicieron los comunistas con una visión utópica que nunca pudieron completar, ¿verdad? Nuestra propuesta no es ese tipo de utopía. El futuro que nosotros queremos y que ya hemos en muchos lados generado a partir de esa simple pregunta: ¿cómo quieres que sean? ¿Cómo quieres que vivan? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de familia? ¿Qué tipo de economía quieres? Para cuando tus nietos tengan tu edad, es justamente para hacer una utopía que sea factible, pero no factible dentro de 50 años o 100 años. Eso es absurdo, porque el futuro siempre es incierto. La única forma de quitarle incertidumbre al futuro es jalándolo al presente. Eso que yo quiero del futuro, ¿qué puedo ya comenzar a hacer hoy con lo que tengo? Si no, estamos haciendo una utopía totalmente en el aire. De hecho, desde el punto de vista teologal, yo diría que hay tres grandes virtudes, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor. Bueno, la esperanza no es estar sentado a ver qué sucede. Si la esperanza consiste en que ese futuro que yo preveo lo comienza a hacer hoy, con lo que tenga. Si esto lo hacemos socialmente, por supuesto que hay un cambio. Si yo quiero que mis nietos lean, pues tengo que comenzar a leer hoy. Si yo quiero que mis
mis nietos sean honestos, pues yo tengo que comenzar hoy a hacer actos de honestidad, ¿no? Si yo quiero que mi familia esté unida, pues desde hoy comienzo a hacer unida mi familia. Y entonces ese futuro previsto, ¿verdad? Ese es el que tenemos que actualizar al presente. No estoy inventando nada, ¿eh? Eso quienes rezan el Padre Nuestro lo dicen todos los días, que tu reino venga, ¿verdad? Tu reinado venga. No vamos ayúdanos a construir tu reinado y a ver qué sucede. No. Ese reinado de Dios que esté hoy. La traducción más correcta de la segunda parte no dice el pan nuestro de cada día, no es el pan nuestro de hoy, ¿verdad? Perdón, el pan nuestro de mañana, dánoslo hoy. Si la vida del futuro, pan significa eso en la visión hebrea, ¿verdad? Esa vida del mañana, que algunos llaman vida eterna, ¿verdad? Comienza a vivir hoy. Si no, no tiene sentido. Perdón por mi intervención. No es en contra de nadie, nada más decir, las utopías, si no se convierten en realidad hoy, no sirven para nada. Gracias, doctor Luis. No sé, disculpe todos sus comentarios. Bienvenidos de todos los presentes y ahora el suyo. Gracias. Adelante, abogado Peralta, nos apoya con su micrófono, por favor. Bueno, creo estar inspirado en lo que le he oído tantas veces a don Luis, él me corregirá si no, y que se conecta con el punto que vamos a tratar posteriormente, el del foro. Perdón, pero yo creo que primero no hay que buscar expertos. Yo creo que hay que poner nosotros a hacer un círculo de estudios sobre el tema. Sobre el tema. Perdón, es que el documento de Guillermo es totalmente... Perdón, ya nunca lo he querido decir por cortesía, pero no. Entonces hay que empezar a estudiar el tema electoral y hay que empezar a ver cómo surgieron los partidos políticos. No me refiero al PRI, me refiero a los güelfos y a los gibelinos, ¿eh? Si no, no sirve. Hay que saber, empezar a ver como todo, para todos tener una visión de la materia y sobre la materia hacer el planteamiento. El planteamiento, ya sé, el prospectivo es que queremos que haya un régimen democrático aceptable. Bueno, creo que sí al Valle. Sí, claro. Que en ese régimen democrático aceptable de sistema electoral no sirve, porque hay un sistema social donde se compran elecciones. Entonces el problema no está en las elecciones, en otra parte. Yo la verdad creo seguir aquí, el don Luis me corregirá, que en vez de buscar expertos necesitamos hacer círculos de estudio para hacernos nosotros. O si no, los expertos, los conocedores, o por lo menos los conocedores en la medida de nuestra máxima posibilidad de trabajo. Si nuestra máxima posibilidad no da para llegar ni a la esquina, bueno, ahí sí, ya ni modo. Uno, si ya Dios no las luces que Dios me dio, que no son muchas y que soy medio tonto, bueno, ni modo. Pero tengo, a ver, voy a siguiendo también a don Luis a citar al Evangelio, ¿verdad? Es yo te voy a juzgar si la moneda la pusiste a trabajar. Si la perdiste porque fuiste tonto, ni modo. Pero si la perdiste porque la enterraste, porque hay que flojera, porque hasta que me digan qué hacer, ahí sí te voy a mandar derechito, ya sabes a dónde. Entonces, pues tenemos que buscar la moneda y hacer qué vamos a hacer con la moneda. ¿Para qué queremos que alguien llegue que tenga el garrafón de oro y nos diga, no? ¿Sí me explico? O sea, no estamos expertos. Qué bueno que qué bueno que los contactemos, qué bueno que los oigamos, pero lo que necesitamos es empezar nosotros a hacer un círculo de estudio a fondo sobre esos temas. Y ser nosotros los que desarrollemos ideas sobre esos temas. Ahora, ideas sí con una visión de futuro, pero con sustento en la materia. ¿Sí? Perdona, es que para operar hay que ser gineco, hay que ser médico, hay que ser sí. Médico no me refiero a las profesiones, yo las profesiones no les creo mucho. Menos a la de Derbez. Pero bueno,
Me refiero al compromiso para estudiar una materia y profundizarla. Si esa es mi inquietud, hay que ver por qué es mi inquietud y qué es lo que puedo hacer. Lo cual no quiere decir que no oigamos a un conferencista o no, eso no es el tema. El tema es que nosotros somos los que tenemos que desarrollar las ideas. Ahora hay que desarrollar las ideas con base, fundamento. ¿Cómo podemos tener esa base y ese fundamento? Poniéndolos como futuro a alcanzar y empezando a hacerlo ahorita, creo yo. Perdón. Sí, sí, abogado, gracias. Sí, en concordancia totalmente. Perdón, solicitó la palabra el ingeniero Raúl Carpinteiro. Percibo que activó su audio. No, ok, perdón. Sí, sí, abogado, totalmente en concordancia, sí, muy bien. ¿Cree suficientemente tratado este tema para transitar al del foro, que está también íntimamente relacionado, que también se lo comenté a Guillermo Medina, que lo sugirió este tema Manuel Senderos para que lo incorporáramos aquí presente? Respecto al listado de los participantes e invitados que en sesión pasada nos pidió incorporar los nombres y su correo electrónico de quienes tengan esta inquietud de participar. ¿Algo que comentar, Manuel? Hola a todos, muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Como decía Ernesto, era para ver quiénes son los participantes al foro e ir haciendo ese trabajo. Los pongo en antecedentes. Es el foro que queremos para mañana, Civilización per Pandemia. Es per con este sufijo porque es durante la pandemia. No podemos hablar de pospandemia, no se ha terminado. Y parece que vamos para largo, con tercera ola y a lo mejor mayores dosis de vacunas, algo que no está en mi control ni conocimiento. Pero es per pandemia, es durante la pandemia. Con 3 tópicos básicos. ¿Cómo queremos vivir mañana? ¿Con quién queremos vivir? ¿Y dónde queremos vivir? La metodología para que pueda ser resuelto para que pueda ser resuelta toda esta pregunta que queremos para mañana, se está trabajando, está en CIPAE con el doctor Benavides y junto con la parte pedagógica para que pueda funcionar. Es una cosa de expertos que está también con el doctor Paula Arbizu, que es director de la Escuela Normal Federalizada del Estado de Puebla. La fecha probable será el 12 de octubre, que tiene la disponibilidad la normal, que va a ser la sede. La plataforma tecnológica está también trabajada y se está solucionando sin ningún problema. Se abrirán las salas, puede ser virtual y presencial. Es decir, presencial estaremos unos pocos, alrededor de 100 a 200 personas que podríamos estar. Son varias salas y alcanza con la sana distancia y todo por los espacios que tiene la normal. Está previsto. Sí, básicamente es esa forma. Ahora, ¿qué queremos para mañana como Opción Ciudadana y como sociedad? Pues necesitamos una buena cantidad de representantes de la sociedad. Entonces, ¿a quiénes vamos a invitar? Para que tengamos 100 participantes, necesitamos invitar alrededor de 1000 personas, nada más así, y estar sobre de ellos de aquí a la fecha. ¿Sí? Vamos a invitar a los empresarios y a las cámaras, vamos a invitar a los sindicatos, a las iglesias, a las universidades, a las asociaciones, a los colectivos, a qué organizaciones se hacen para el público en general, o sea, vamos a hablar todos lo que queremos. ¿Sí? El trabajo para que sea un éxito, la pedagogía, la metodología, la plataforma tecnológica, la sede, todo está listo, digámoslo así. Nos falta, sí, el esfuerzo como Opción Ciudadana para saber con cuántas personas queremos contar y que puedan
aportar y que podamos tener una postura social fuerte. Sí, no que seamos una representación de 3 colonias y 3 calles. ¿Cómo lo hacemos en todos los estratos sociales? ¿Cómo llegamos a todos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros aliados? Para todo esto necesitamos tener representantes de dichas asociaciones o organizaciones, ¿sí? Para saber a quién dirigirnos. Y necesitamos nombres y correos electrónicos de todos los posibles que vamos a invitar. Cada semana hay que hacerles llegar un correo, hay que dar hay que abrir boca, ¿no? ¿Qué queremos para mañana? ¿Con quién quieres vivir? Y hay que tener una pequeña descripción, o sea, hay que hacer toda esa parte. Sí, entonces como colectivo, ahora sí les digo, tenemos que invitar a 1,000, a 2,000 o a 5,000 personas. Sí. Entonces, pues necesitamos nombres y correos electrónicos. Ok, gracias Manuel. Sí, adelante, adelante, Alberto, sí. ¿Con qué mecanismo? ¿A quién se le envía? ¿A quién los concentra? ¿Cómo vamos a hacer eso? A los que tengamos nosotros, ¿bajo qué lineamiento? Cada uno de nosotros, los que tenga, ¿bajo qué lineamientos? Es otra posibilidad. Pues habría que definir esos puntos, ¿no? Si no se van a concentrar en uno solo, porque sería una cantidad de trabajo brutal, sino lo vamos a hacer distribuido, pues ya tener quizás que un meme, y sobre ese meme, bueno, un meme no se llama flyer, un flyer, y sobre ese flyer invitarlos, o ¿cómo le haríamos? No, eso ya está resuelto. La cuestión tecnológica ya está resuelta con la normal federalizada. Yo lo hago llegar y desde ahí hay un encargado que va a estar trabajando esta parte y lo va a estar mandando. Nada más. Entre nosotros, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Sí? Si alguien trae al CCE, si alguien trae a un sindicato, si alguien trae a una universidad, si alguien trae a las iglesias evangélicas, romanas, cristianas, católicas, todas, tenemos que hacerlas llegar aquí. Oigan, están invitadas a esta organización a través de fulano de tal, me acaba de pasar su listado. Sí, perfecto. Este es el listado con sus 30 integrantes que quiere invitar. Muy bien, ya lo tenemos. Sí, si identificamos quiénes son nosotros para efectos nuestros. ¿Sí? De su participación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Alberto, ¿iba a comentar algo usted? No, ok. Don Ricardo, ¿nos apoya con su micrófono, por favor? Ya me oyen, ¿verdad? Adelante, muy bien, muy bien. Bueno, miren, el que seamos 100 o 200 ahí en la normal, que todos conocemos, pues está bien, me parece muy bien. El que se convoquen a 1,000 o a 2,000, sí. Pero hay que tener cuidado, sí, para que no vayamos a un fracaso. Casi podría yo decir a un rotundo fracaso. Estas cuestiones tienen que tener un punto de apoyo, tienen que tener ya, a mi manera de ver, un preproyecto. Porque si no, como se dice, entre tanta gente y tan disímbola, vamos a empezar a desvariar. Además, tal como está planteado, pues se antoja que evidentemente un día es completamente insuficiente, ¿no? Para verdaderamente sacar un proyecto que valga la pena, todos ustedes lo entienden, ¿verdad? Pues se necesitan varios días de análisis, de discusión y de conclusiones parciales que después se van afinando hasta llegar ya a lo que podríamos llamar las conclusiones finales. Yo creo que nuestro grupo debería de abocarse, porque estamos hablando hasta el 12 de octubre,
de hacer un preproyecto, ¿verdad? De todas las variables que supuestamente vamos a manejar y que están íntimamente relacionadas con nuestro país, pues casi nada, ¿no? Imagínense la complejidad de cuestiones que se tienen que abordar, ¿sí? Y la cantidad de datos y de información que necesitamos para poder hacer juicios importantes, relevantes, adecuados a nuestra realidad. Entonces yo creo que pues se necesita preparar todo esto por parte nuestra. Y ya después, desde luego, con los organismos X o Z, que también habría que ver si van a ir los organismos como tales o las personas que vayan a ir de esos organismos van a título personal, porque pues eso también es muy diferente, ¿no? Una cosa es hablar a nombre de los maestros y otra cosa es que un maestro vaya y opine. Lo mismo podemos decir de los empresarios y de todos los organismos que ustedes quieran o instituciones, ¿sí? Porque entonces la calidad y la importancia de la participación cambia. No es lo mismo hablar, ¿verdad?, en representación de un sector que hablar a título personal. Eso lo entienden ustedes perfectamente. Entonces yo calculo que deberíamos de hacer una labor, ¿no? Y entonces básicamente, pues este foro, pues es qué queremos, ¿no? Bueno, pues qué queremos. Vuelvo a mi intervención pasada, que obviamente no la voy a repetir, ni mucho menos. Entonces, ¿qué queremos proyectar para el país que sea factible? Porque claro, pues no vamos a volar, ¿no? Y no vamos a pensar en cosas que no podemos realizar ni remotamente, ¿no? Entonces, hay que prepararse bien. Tenemos julio, agosto, septiembre, pues más o menos estamos a 9 de julio, unos 3 meses, y ya llegar con muy buena cantidad de datos, de ideas y de objetivos, y desde luego los que vayan a estar con nosotros, pues adelante, ¿no? Que ellos opinen sobre todo aquello que ya nosotros llevamos estudiado, y yo creo que un día va a ser completamente imposible. Yo creo que esto se va fácilmente a 3 días para que salga algo que valga la pena, ¿sí? Porque estamos hablando de la nación. Creo que es una responsabilidad enorme, ¿no? No creo que haya otros grupos de la ciudadanía en todo el país que estén haciendo lo mismo, ¿sí? Ojalá y los haya, pero pues nosotros vamos a presumir de que en este caso somos un grupo muy avesado, un grupo muy especial y un grupo que está seriamente interesado en el futuro de México. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien, hasta ahí llegan mis comentarios. Gracias, ingeniero. Primero, el proyecto sobre la metodología y la pedagogía para realizarse versará sobre un día, probablemente unas 6 horas, no más. Precisamente para eso es una metodología y no estar 3 días. No tenemos que hacer la Constitución y estar en el Teatro Juárez ahí encerrados 3 meses para que salga. Las variables no son tanto del país, las variables son del ser humano. Sí, el país puede querer como un colectivo lo que desee, pero somos los seres humanos los que queremos vivir de cierta manera. Y esa es la forma en que manejamos el futuro y cómo podemos cómo decidir qué futuro queremos entre todos y tomar decisiones para lograrlo con los recursos que tenemos y poder hacer equipos de trabajo y llegar a todo eso. Yo estimo que a principios de agosto puedan tener toda la asamblea el proyecto de cómo se hará el foro para que puedan enriquecerlo, puedan abundar sobre él o puedan oponerse incluso. Y eso es básicamente. Los invitados hablan a título personal como personas que son.
Sí, es interesante cuando un empresario lo puede decir y está bien, o cuando un líder sindical, pero el obrero también sabe lo que quiere para sí mismo. Es el pueblo bueno y sabio. Pregúntele a alguien en el estrato social más bajo qué quiere para su hijo. También quiere lo del estrato social más alto, quiere lo mejor para su hijo. Conocerá algunas partes del mundo u otras partes no, pero esa es la bondad y la sabiduría en lo que está, en lo que queremos para los que amamos. Ahí está, ¿no? En que una masa sea buena o no, ¿verdad? Ese es más o menos. Entonces, bueno, los participantes es a título personal. El tiempo será de un día, será presencial y virtual. El proyecto a inicios de agosto lo tendrán ustedes en la asamblea para que puedan enriquecerlo y votarlo. Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Los costos, por supuesto, ya también se están trabajando. Sí, el apoyo de la normal es decisivo para poder abatir esto. Sí, o sea, una plataforma tecnológica tiene un costo, poner grabación en 3 salas simultáneas también, las personas que operan todo esto, eso ya se está trabajando también. Sí, ¿alguien tiene alguna inquietud más? Don Luis desea comentar algo también. Adelante, por favor. Perdón, es que como no puedo entrar por la computadora, entré por el celular. Lo que quiero decir es que no se trata de hacer un congreso, ni siquiera de hacer una constitución. Qué bien que se puso el nombre de foro. Foro quiere decir afuera, de ahí viene afuera. Donde todo el mundo puede entrar de acuerdo con el aforo, ¿verdad? Y lo que se trata no es ni de indoctrinar, ni de cientificar el foro, sino se trata de recoger dos cosas: el saber popular y el aspecto emotivo popular. Lo importante de un foro son las preguntas que se hacen. Entonces, el gran trabajo de un foro es buscar las preguntas adecuadas para que la gente discuta y aporte sobre esas preguntas. No hay peligro de que se mezclen ahí grandes ideologías, no, ni tampoco que se jale a situaciones políticas o politiqueras. Si se establecen bien claras las preguntas que se van a discutir. Por eso no podemos pensar en grandes conferencias. Tenemos que pensar nada más alguien que sitúe y luego en los diferentes espacios discutir. Entonces, aquí el gran trabajo de preparación es la elaboración de las preguntas o los temas que van a ser discutidos, el tema con sus preguntas en cada uno de las diversas mesas de discusión. Gracias. Okay. Gracias, doctor, Gracias, por Luis. la aclaración. ¿Otro comentario, duda, inquietud por parte de los presentes? No. Ok, de acuerdo.
Transitamos al punto... Muchas gracias. Estamos en lo dicho. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Transitamos al punto 6 del orden del día, asuntos generales. ¿Algún asunto a tratar? Adelante, abogado Alberto Peralta, por favor. Sí, bueno, pues el mismo Ernesto nos comunicó que la misiva enviada a Washington al abogado José Pertierra ya está en los Estados Unidos. Quiero comentar que ya conseguí un punto de contacto con la American Federation of Labor. Tengo un teléfono que es el que nos va a enlazar. No le hablo el lunes. Y si alguien quiere hacer esa llamada conjunta, pues valdría la pena. Todavía no es con el personal de la American Federation, es con el que nos va a enlazar. Y valdría la pena entablar contacto con ellos, nada más era eso, lo que se ha venido tratando, porque además hay que darle seguimiento a los asuntos, ¿no? Yo creo que los asuntos se fructifican y florecen en la medida que se les va dando seguimiento. Eso es todo. Gracias por la precisión. ¿Algún otro tema, perdón, que resulte de interés para tratar? Adelante, ingeniero Ricardo, nos apoya con su micrófono, por favor. Activando su micrófono, por favor, ingeniero, perdón. Ok, creo que ya se activó, ¿verdad? Muy bien, adelante. Bueno, miren, Andrés Manuel sigue insistiendo en que no le han respondido a su pregunta a los Estados Unidos, y para mí ya es un poco preocupante, ¿no? De que por qué están apoyando organismos que supuestamente atacan a su gobierno, ¿no? Cuando Kamala Harris vino aquí, pues creo que ese tema o no se trató o hubo alguna respuesta que ignoramos, ¿no? Y lo digo porque nuestro grupo, pues de alguna manera se ha acercado a la famosa USAID, ¿no? Y bueno, no sé si eventualmente seamos merecedores de algún tipo de apoyo, habida cuenta de lo que estamos tratando de realizar, ¿no? Que creo que son acciones buenas o buenas acciones. Claro que pues nosotros no necesitamos tampoco justificar lo que somos o lo que hacemos ante organismos internacionales y menos con los Estados Unidos por la situación tan especial, ¿no? Que tiene nuestro país y que ha tenido siempre, ¿no? Con los Estados Unidos. Pero no deja de ser interesante porque lo vi en las redes hace muy poco, que todavía se está esperando esa contestación. Entonces, pues yo creo que si Andrés Manuel sigue insistiendo, se va a ver mal. Y eso me preocupa. Y por el otro lado, pues los americanos a lo mejor ya le dieron carpetazo al asunto y no quieren decir más sobre el tema, ¿no? Claro, tenemos una Secretaría de Relaciones Exteriores que debe de juzgar todo eso y un embajador en Washington que ya hasta fue nombrado, ¿no? Como posible candidato, ¿no? A suceder a Andrés Manuel en el 24, ¿sí? Y a propósito de eso y de esta sucesión adelantada, ¿verdad? Porque ya Andrés Manuel mencionó varios nombres, pues francamente yo lo lamento de que se entre en ese juego político ya tan pronto y que esto pudiera desviar la atención, ¿verdad? De muchos problemas, vamos a llamarles así, que tiene el país que resolver, ¿no? Y que nuevamente estemos cayendo en el juego político, ¿sí? Todo se vuelve político, todo se vuelven personas, todo se vuelven personalidades, ¿sí? Pero no sabemos cómo vamos a aterrizar al país en el 2024, porque no nos han dicho exactamente. Después de todo lo que ha sucedido en la primera parte, está bien, ¿no? Es como el segundo tiempo en un partido de fútbol.
se puede ir perdiendo en el primer tiempo y en el segundo tiempo pues se puede remontar el marcador, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar de aquí al 24. No ha hecho una convocatoria general el presidente y todo su gabinete, y menos lo que va a pasar en el 30 o en el 40. No sé si aquí Luis y todos los que formamos parte de lo que se está planeando, lo que se está diciendo, el estudio del futuro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que va a ser el foro, que ya se entiende ahorita un poco mejor, pues creo yo que tenemos derecho, ¿no? A por lo menos vislumbrar dónde queremos estar, cómo van a surgir y lograrse las principales variables e indicadores del país que reflejan, pues como en un enfermo, ¿no? El estado de salud, la glucosa, el colesterol, el ritmo cardíaco, etcétera, pues son indicadores también que debe tener una nación y que pues debemos de buscar que los objetivos que lleguemos a planear pues se logren de alguna manera. Así que bueno, son reflexiones, estamos en asuntos generales que pues hay que empezar a tomar en cuenta y pues así es la política, así es el futuro, muy maleable, pero pues no está, creo yo, que siendo muy convincente y creo que estamos actuando desgraciadamente fuera de tiempo. Pues esos son mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Sí. ¿Algún otro comentario? Perdón, asuntos generales, nos encontramos, únicamente recordarlo. Ok. De acuerdo. Bueno, entonces, ¿les parece que demos por concluida la reunión? Simplemente voy a recordar vía WhatsApp los asuntos aquí tratados ya con esta precisión y esta claridad. Muchas gracias a todos por su participación, su presencia y sus comentarios. Que tengan muy buena tarde.